Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más... Buen viernes, bienvenidos a Alerta en la City. Mi nombre es Leandro Dario, de vuelta, de regreso aquí en el programa. Los extrañaba mucho. Una semana en la cual el gobierno tuvo mucho ímpetu reformista político en el Congreso con distintos proyectos, pero que le costó. Le costó y mucho, y lo vimos ayer en la media sanción del Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se le cayeron un montón de capítulos que para el gobierno eran importantes, pero que la oposición y también los gobernadores rechazaban, entre ellos el tema de la venta de tierras a extranjeros y la ley de manejo de fuego, temas que tuvo que retirar el gobierno del proyecto de ley para que sea aprobado, una victoria pírrica. Ahora tiene que ir a diputados esto, y la sensación que quedó ayer en el Congreso, en los ámbitos políticos, es que el gobierno va a tener serias dificultades para aprobarlo. Pero no es la única ley que tiene el gobierno ahí en la gatera, sino que también está insistiendo con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las obsesiones del gobierno, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía, en la Casa Rosada. Lo que quiere hacer el gobierno es como cerrar los grifos de emisión monetaria y que no se financie más el déficit fiscal del Tesoro. Lo quiere hacer por ley mediante una reforma de la Carta Orgánica, cosa que sea más difícil de, si hay un cambio de ciclo político en la Argentina, que vuelva a suceder ello. El gobierno está muy enfocado en eso. De hecho, esta semana fueron funcionarios del Banco Central. Fue Santiago Bausili y Vladimir Werning, presidente y vicepresidente del BCRA, a la comisión de la Cámara de Diputados a explicar esta reforma. También le explicaron en reuniones con periodistas, tengo información sobre eso, pero el gobierno empieza a toparse con problemas, como te decía, en el Congreso. También hay una ley que es desreguladora de Sturzenegger, que parece que el gobierno tomó la decisión de frizarla. Es una mega ley que tenía un montón de cambios, de reforma en el mercado de capitales hasta impuesto a las ganancias para las cooperativas. Bueno, parece que el gobierno se dio cuenta que con el episodio de los prácticos y de la venta de tierras a los extranjeros, bueno, tuvo mucha resistencia, no solo de la sociedad civil, sino también de gobernadores y distintos partidos políticos, y empieza a recalcular el gobierno, ¿no? Una situación de ímpetu reformista, pero fragilidad de músculo político en el Congreso. Te vamos a hablar de eso hoy aquí en Alerta en la City, programa en el cual espero que no se hable de fútbol. Hola, bienvenido, Agustín Jamele, ¿cómo andás? Buen día, Lean, buen regreso. ¿Cómo estás primero? ¿Estás descansado? ¿Cómo estuvo esos días Estoy excelente. ¿Estás bien? Sí, se te sí, nota. sí. ¿Se te nota en tu mejor momento? Dormí, comí asados, leí. ¿Viste? La cosa sana, no vi fútbol. ¿Viste cómo River gasta millones y millones de dólares para reforzarse? Bolsillo de payaso. Con exjugadores de Vélez, estás ahí gastando como si no hubiese un mañana. No sobra, No sobra. 35 millones de dólares en 3 jugadores o de Vélez o ex Vélez en en este una mercado semana. de pases, 66 millones de dólares. Che, ¿no podías ir a buscar, no sé, a Mbappé por esa plata? O Sí, capaz le copaba venir a jugar a Argentina. Sí, no sé, yo la verdad que no entiendo lo que está pasando. Estoy muy enojado con la dirigencia de River, pero mejor no hablemos de eso. Bueno, no hablemos de eso, a ver si nos está escuchando Di Carlo. Le mandamos ¿Vos cuánto gastaste? Nada, 0. ¿Por ¿Sí? qué? Porque trajimos 0 jugadores. La fábrica está a pleno, jugamos con chicos de 17 años porque ese es el modelo. Ahora, ¿nos va mal? Por ahora no, vamos a ver. Está mañana, muy agrandado, Agustín. Mañana tenemos una parada difícil contra Boca, en el Duco. ¿Cómo lo ves? No, ellos llegan mucho mejor. Tiene buenos pibes partido. Boca también, Sí, también tiene buenos pibes, tiene a Paredes, así que difícil mañana. Los veo bien. Me parece Boca está en ascenso. Bueno, está bien, tirémosle todo. No sé San Lorenzo cómo anda. No, bueno, habría que preguntar. Me parece que también hay 0 pesos debe haber gastado, ¿no? También. Bueno, dijimos que no íbamos a hablar de fútbol. Vamos a lo nuestro. Hablaste un poco de política, Sí. Que parece de vuelta, ¿no? Este es el año donde el gobierno parece haber tenido tranquilidad en lo económico, por lo menos hasta ahora, y en lo político una tras otra. Habían salido del tema Adorni y ahora esta semana mostrando debilidad en el Congreso, ¿no? Más allá de que ayer obtuvo la media sanción, teniendo que bajar capítulos clave que consideraba clave y mostrando que todavía le cuesta tener poder y que en el Congreso no están todas las cartas jugadas a favor del gobierno. Algo interesante, porque la semana pasada, bueno, lo conté acá el viernes, yo estuve en un evento
de inversores de Venture Capital y de otro tipo de gente, tanto de Argentina como de la región. Y algo que hablaban era como que ellos veían mucho el tema de cómo estaba en el Congreso, ¿no? O sea, mucho de creer en el ritmo económico, pero decir, bueno, esto se puede implementar también desde lo legal, el gobierno tiene la fuerza para implementar todas estas reformas. Bueno, sin duda que si hay alguien tratando o queriendo invertir hoy, esta semana, vio en el Congreso, dijo, por lo menos se quedó con dudas de que el gobierno pueda llevar adelante en el plano legal todo su plano de reforma económica y política que están mirando para adelante. Y otro aspecto interesante también, ayer fue hubo una reunión de IDEA, que IDEA agrupa empresarios argentinos de distintos sectores, y presentaron su informe anual de expectativas. Básicamente le preguntan a todos sus miembros, que son todos CEOs directivos de las principales compañías de Argentina, qué esperan para los próximos 12 meses, y el mayor porcentaje mostró cierto optimismo, pero moderado. Como diciendo, bueno, vamos a ver, o sea, todavía no hay un fervor, todavía no hay una credibilidad hacia el gobierno por parte del sector empresarial y de los inversores, creyendo que el gobierno tenga todas las cartas para el año que viene poder reelegir y seguir con su reforma. Así que nada, se empieza a plantear ese aspecto. Desde lo económico, bueno, igual tampoco esta semana fue tan tranquila, ¿no? Hubo ahí con bonos argentinos y demás después de la licitación de la semana pasada, pero mucho más ordenado Caputo, e incluso hasta Sobrador, el ministro. La semana estuvo en un evento bastante sobrador. Yo estuve cubriendo ese evento, fue un evento del miércoles que fue Luis Caputo a hablar en la Cámara de Agentes de Bolsa. Sí. Le habló al mercado financiero, pero fue con un tono muy político, muy canchero, muy... en un momento dijo esos tarados que se quejan de la caída de la industria, y mostró cifras que dice que la caída de la industria empezó en 2012 y de 2012 a 2023 acumuló 2 dígitos la caída de la industria. Ahí ya con un tono político, decir la caída de la industria, los que nos están diciendo a nosotros, bueno, la tuvieron durante su mandato. Y después dijo, yo le aconsejaría como amigo a Kicillof ni presentarse en las elecciones, porque con la reforma de la Carta Orgánica no va a poder emitir. Y como tiene déficits fiscales, eso lo financias o con emisión o con deuda. Nadie le va a dar prestado dinero a Kicillof, entonces no va a poder emitir, que ni se presente. Un poco fuerte. Sí, Caputo claramente demostrando que es el ministro quizás junto a Bullrich con, no sé si mejor imagen, pero por lo menos con mayor espalda en cuanto a su gestión, ¿no? Lo que viene haciendo. De hecho, en los últimos días hubo ahí, o la última semana hubo algún indicio de el dólar queriendo dispararse un poquito por arriba de 1.500 y bajándolo. Digo, ellos con espalda, pero desde lo político no terminando de convencer, y eso en el sector de empresarios e inversores se ve. Cada vez nos metemos más en la previa, ¿no? En Argentina hay algo de lo que venimos diciendo todo el tiempo. Lo político marca lo económico, cosa que en otros países no pasa, ¿no? Pero ya viendo el año que viene todo el mundo, y ahí, analizando desde lo político, una semana para el gobierno más enclenque que lo económico. Así es. De esta manera arrancamos Alerta en la City. Hoy vamos a hablar con economista, con analista político. Vamos a intentar traerte un análisis bastante general de lo que está pasando en la Argentina, estas claves que te estamos dando. Y bueno, ¿por qué la política y la economía no se pueden divorciar, no se pueden escindir? Porque están íntimamente relacionadas, ¿no? Y que van a ser claves las dos para lo que pasa en 2027. Te invito a que te quedes hasta las 11 de la mañana. Esto es Alerta en la City y arrancamos de esta manera. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina.
En Puerta 18, los jóvenes aprenden arte, robótica, programación, marketing digital y muchas otras áreas que los preparan para el futuro. Hace 18 años abrimos oportunidades para que descubran su talento y su futuro. Puerta 18, educación gratuita en tecnología. Para conocer más, ingresa a www.puerta18.org.ar o nuestro Instagram @puerta18. Con Movistar Fibra podés disfrutar de todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo sin lag ni microcortes. Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viaja. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Los ojos de un viejo chamán me hablan viejas lenguas, me dice que no teman, que no vuelvan. Como te decía, el gobierno apuntó todos los cañones a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, algo que te puede sonar lejano, pero que es muy importante para el sistema financiero, para la City y también para no solo este gobierno, sino los que van a venir. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que está planteando es terminar con la dominancia fiscal de la política monetaria, es decir, que el Banco Central deje de financiar los déficits fiscales del Tesoro. Déficit que este gobierno por ahora no tiene, ha logrado sucesivos superávits, pero que quiere consagrarlo en la nueva Carta Orgánica del Central, cambiando el mandato y el objetivo del Banco Central para que solo sea preservar el valor de la moneda y de esa forma evitar distintos tipos de giros de pesos, de dólares al Tesoro en forma de adelantos transitorios, de dividendos, de puts, bueno, distintas modalidades que han utilizado todos los gobiernos. Para analizar un poco el impacto económico de esta reforma de la Carta Orgánica, tenemos en comunicación a Fernando Marengo, que es economista jefe de Black Toro. ¿Cómo estás, Fernando? Te saludan Leandro y Agustín. ¿Qué tal, Leandro Agustín? ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias por llamar. Muy bien. Bueno, estuve hoy y esta semana en una reunión con Vladimir Werning, que también fue a diputados, en la cual él explicó un poco cuál es el objetivo de la reforma de la Carta Orgánica. Dijo que por la devaluación sucesiva del peso y las recurrentes crisis cambiarias, bueno, se ahogó el ahorro interno y fueron confiscados ahorros de las familias vía impuesto inflacionario. Te quería preguntar cómo estás evaluando esta reforma de la Carta Orgánica que propone el gobierno y qué impacto económico tendría. A ver, yo creo que la reforma de la Carta Orgánica lo que busca es independizar al Banco Central. Históricamente Argentina tuvo déficits fiscales. Cuando uno tiene un déficit, gasta más de lo que recauda, necesita financiamiento. Y el gobierno históricamente tuvo dos formas de financiarse. Una pidiéndole al Banco Central que emita pesos, que le transfiera los pesos y que anote en la libretita un crédito contra el gobierno, porque son instituciones deberían ser instituciones independientes, o la otra forma de financiamiento era colocando deuda. Cada vez que Argentina tuvo un problema, digamos, un déficit fiscal financiado de manera continua, emitiendo pesos, terminamos con una crisis inflacionaria. Cada vez que se lo hizo emitiendo deuda, terminamos con una crisis de deuda. Entonces Argentina tiene un historial de inflación de los peores a nivel mundial y tenemos el récord histórico de reestructuraciones de deuda. Reestructuramos 9 veces la deuda en Argentina. Entonces, a ver, si uno dice ¿cuál es el mal de Argentina? El mal de Argentina es el déficit fiscal. La madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Siempre se habla de la inflación y los problemas de la deuda, pero son originados por un desequilibrio fiscal. Entonces, en esta línea, ¿qué es lo que busca la reforma de la Carta Orgánica? Es que el Banco Central sea independiente de las necesidades de financiamiento que tenga el gobierno.
cortar ese financiamiento que hacía monetario, que le hacía el Banco Central al Tesoro cada vez que gastaba de más. Lo cual creo que es sumamente importante, pero no hay que perder de vista que lo que hay que resolver de manera, yo diría, permanente o por mucho tiempo en Argentina, es que no podemos volver a tener desequilibrio fiscal, porque cada vez que hay un desequilibrio hay que financiarlo, y cuando uno emite o más pesos o más deuda que la que quiere el mercado, tenemos problemas. Esta semana en un evento yo contaba al ministro Luis Caputo en la Cámara de Agentes de Bolsa, tuvo un discurso muy político, si se quiere, y dijo: yo le aconsejaría a Kicillof que no se presente a la campaña electoral porque con esta reforma de la Carta Orgánica no va a poder emitir y tampoco nadie le va a tomar, nadie le va a dar prestado, no va a poder tomar deuda para financiar el déficit fiscal. Te quería preguntar cuánto de chicana política hay en esa frase y cuánto hay de realidad que la reforma de la Carta Orgánica puede condicionar la política económica de otros gobiernos. A ver, la reforma de la Carta Orgánica lo que hace es cortar el financiamiento del Banco Central del Tesoro. Entonces, supongamos que se aprueba esa reforma de Carta Orgánica y que se mantiene en el tiempo con todas las implicancias que le está poniendo el gobierno. De ahora en más, un gobierno con déficit fiscal no puede recurrir al financiamiento monetario por parte del Banco Central. Ahora sí podría colocar deuda. Entonces, yo no lo escuché al ministro, pero lo que estás diciendo vos es que el ministro dice, y nadie le va a prestar. Bueno, está bien. Acá lo que está haciendo es cortando el financiamiento del Banco Central. La otra forma de financiamiento es la colocación de deuda. Entonces habrá que ver cómo se coloca esa deuda. De nuevo, creo que el gran desafío de Argentina es, por mucho tiempo, eliminar esta compulsión que tenemos al déficit fiscal. Porque uno podría decir, si nos queremos poner muy... Claramente son escenarios muy malos y negativos, pero que ocurrieron en la historia argentina, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno empieza a colocar deuda, la deuda se lo coloca al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el gobierno coloca deuda, pone un cepo cambiario y va contra los depósitos del sistema financiero, digamos, siempre hay la creatividad para eso en Argentina, vimos que es casi infinita. Entonces, de nuevo, si se aprueba la Carta Orgánica y se la cumple, lo que cortaste es una fuente de financiamiento. Un gobierno con déficit, la única forma de financiarse que tendría sería emitiendo deuda, que obviamente depende de las condiciones del mercado, pero las condiciones del mercado, el gobierno, el hacedor de política económica, también las condiciona a la situación del mercado. Pero de nuevo, hasta que no tengamos, mientras tengamos equilibrio fiscal, no hay que preocuparse por cómo se financia el gobierno. Los problemas empiezan cuando vamos a una situación de déficit permanente. Y ahí, déjame que agregue una cosa más. Cuando uno piensa cómo tiene que ser la política fiscal, yo también digo, hay que pensar en esquemas tipo Chile. Digamos que vos lo que buscás un equilibrio, un superávit estructural atenuado por los ciclos económicos. ¿Qué quiere decir? Que si un año a la economía argentina le va muy bien, tenemos una gran cosecha, sube la demanda, la recaudación se va a ir, el PBI va a crecer por arriba del potencial y va a generar una recaudación que no es la normal. Entonces eso va a generar un nivel de ingreso que lo habitual en Argentina es lo consumimos y después cuando la recaudación vuelve a su nivel normal nos vamos a déficit porque no podemos bajar el gasto. ¿Qué hacen países con política fiscal más razonable? Buscar fondos de estabilizaciones o fondos anticíclicos. Cuando la economía crece mucho, no me gasto todo, ahorro un poco. ¿Para qué? Para que cuando la economía no crezca, puedo sacar de ese fondo y no es tan recesivo. Un ejemplo extremo, pero pensar que Argentina no hubiese podido tener déficit fiscal en 2020 en la pandemia era imposible. Te cayó con la economía 25 puntos, necesitaba hacer contención sanitaria, social, todo, era necesario irte al desequilibrio fiscal. Entonces creo que habría que pensar en una regla de este tipo, ¿no? Buscar un equilibrio fiscal, digamos, ajustado por el ciclo, de manera que cuando vamos por arriba del ciclo ahorramos, cuando vamos por abajo desahorramos, porque no es pecado tampoco tener un déficit fiscal. Ahora el problema es cuando vos tenés 10, 15, 20, 50 años consecutivos de desequilibrio fiscal.
Fernando, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Recién en el comienzo del programa contaba de que ayer los empresarios de IDEA, ¿no?, que agrupa a distintos empresarios de sectores del país, lanzaron su expectativa, que básicamente le preguntan a todos los directivos que forman parte qué esperan para los próximos 12 meses, y en todas las variables económicas respondieron más o menos que un optimismo moderado, ¿no? Ninguno veía ni una crisis muy grave de acá al año que viene, ni tampoco un driver que haga que la economía crezca fuertemente. Quería preguntarte un poco si vos compartís esa visión de los empresarios de que vamos a 12 meses, teniendo en cuenta que el año que viene ya es de elecciones, donde no vamos a tener ni una crisis gravísima, pero tampoco una mejora, sino estamos en este proceso más de estabilidad macro que venimos teniendo, y qué puede influir para que eso cambie, para quizás tener un poco más de puntos mejores en cuanto a distintos factores de la economía. A ver, es buenísima la pregunta. Y yo lo separaría en partes. Primero, la posibilidad de tener una crisis gravísima. A ver, cuando viene un extranjero y te dice, ¿por qué esta vez sería distinto? A ver, lo que cambió hoy en Argentina, y volviendo al punto anterior, es que no tenemos déficit fiscal. Y el no tener déficit fiscal hace que Argentina no tenga déficit externo. Entonces tenemos una situación de equilibrio, pequeño superávit fiscal, con superávit externo. Entonces tenemos equilibrio fiscal con un Banco Central comprando reserva. Bueno, eso le da mucha robustez al programa macroeconómico. Y en la medida que sabemos que el año que viene va a haber segundamente demanda de dólares, que el Banco Central intervenga para que no haya grandes picos o mucha volatilidad con el tipo de cambio, eso te va a ayudar a que la tasa de inflación también se mantenga en niveles bajos. Entonces, desde el punto de vista macro, yo te diría, y es posible que sí, a ver, vas a seguir con el equilibrio fiscal, el Banco Central va a seguir comprando reservas, el año que viene habrá demanda, sí, seguramente va a haber demanda, pero vas a tener más liquidación del agro por el niño, más liquidación del sector energético, más liquidación del sector minero, más liquidación por RIGI, como que también vas a tener oferta de divisas. Y si tenés equilibrio fiscal y tenés oferta de divisas, y esa oferta de divisas la utilizás para controlar los picos de demanda de tipo de cambio, vas a tener una inflación relativamente controlada. Entonces, la verdad que yo no veo un escenario de una crisis importante. El segundo punto es actividad. Y ahí en actividad, a ver, cuando uno ve los datos oficiales, ¿qué te muestran? Desde principio de año mucha volatilidad en la tasa de crecimiento, pero si uno agarra los primeros 5 meses del año y los comparás con todos los enero, mayo históricos, el nivel de actividad actual es el récord histórico. Heterogéneo. Hay sectores que crecen, sectores que caen. ¿Cuál es el sector que más cae respecto de su historia? Industria. Industria está casi 20% por debajo de su récord histórico. ¿Cuándo fue el récord histórico de industria? El año 2011. Hace 15 años que la industria no para de caer, con ciclos expansivos y contractivos, pero hace 15 años que no para de caer la industria. Y cuando uno dice, bueno, este modelo es anti-industria, entonces uno se compara el último dato de industria con diciembre del 23, y ves que hay sectores que crecen y sectores que caen, incluso en industria. ¿Cuáles caen? Todo lo que es relacionado con sustitutivo de importaciones y todo lo que está relacionado con la industria de la construcción. Todo el resto crece. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Y nos está hablando de un cambio de la matriz productiva, del modelo económico. Este es un programa económico que busca reinsertar al país en el mundo, entonces todo lo que es sustituto de importación lo está pasando muy mal. Y con el consumo pasa algo parecido. Si uno se fija, el consumo total, no el consumo masivo, sino el total de consumo de la economía, está en niveles máximos históricos. Ahora, ¿qué tenés? Un cambio en la composición. Se consume más bienes durables, más viajes al extranjero, se deja de bajó la demanda de alimentos, y no porque la gente coma menos, sino porque 2022 y 2023 una forma de cubrirse de la inflación era ir al supermercado mayorista y comprar alimentos no perecederos y meterlos en la alacena. Entonces, claramente estás por debajo de los picos de 2022 y 2023. También un cambio en la composición. Entonces, lo primero es que hay un cambio en la estructura productiva y un cambio en la forma de consumir, pero los niveles son elevados. Y esto está diciendo, hay ganadores y perdedores. Entonces, dependiendo con quién hables, te va a decir, bueno, actividad no está tan mal, o te va a decir, actividad un horror.
es el cambio en la matriz productiva. Pero yo creo que lo más importante de todo, y que se habla poco, es que el segundo cambio fundamental que tiene este programa económico es la baja de la tasa de la inflación. ¿Por qué? Porque los últimos 20, 50, 70 años en Argentina, todos aprendimos a vivir con la inflación. Y cuando hay inflación, ¿yo qué tengo que hacer? Pedir un crédito en pesos a tasa fija, con esos pesos ir a comprar dólares al tipo de cambio oficial. Cuando me ponen un cepo y no me venden dólares, compro cuasi dólares, que bienes importados, lleno los depósitos de bienes importados al tipo de cambio oficial. Cuando ya tengo lleno el depósito, ¿qué hago? Alquilo otro depósito y sigo llenando de cosas importadas al tipo de cambio oficial. Y después me siento a esperar que la inflación haga su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Que licúe los salarios, que licúe la deuda, que licúe los intereses, que licúe los proveedores, que me que me revalúe toda la mercadería que tengo en el depósito, y así se ganaba plata en Argentina. Entonces, ¿y dónde estaba la productividad? No, yo diría que era subóptimo pensar en ser productivo, porque el negocio era financiero. Ahora, cuando te baja la tasa de inflación, resulta que ya no puedes licuar los salarios, no puedes licuar los intereses, no puedes licuar la deuda, no se te revaloriza la mercadería. Entonces, ese resultado financiero o la parte del impuesto inflacionario que recaudaba el sector privado se redujo enormemente. Entonces, yo creo que gran parte del reclamo, más allá de que hay sectores que en actividad crecen y sectores que caen, gran parte del reclamo está relacionado con una baja en la rentabilidad. Sos mucho menos rentable, pero porque antes parte de la rentabilidad la hacías de manera financiera gracias a la inflación. Ahora que no tenés inflación, para ser rentable tenés que ser productivo. Y ese es un desafío donde los últimos 20, pero podemos decir los últimos 50, los últimos 70 años en Argentina, era algo subóptimo preocuparse por ser productivo, ¿no? Fernando, la última. Recién mencionaste que el año que viene va a haber demanda de dólares, pero también va a haber oferta. Lo que te quería preguntar es si crees que el gobierno, el Banco Central, con todas las medidas que están tomando, van a lograr construir esos buffers que hablan, esos como ese arsenal, si se quiere, ese poder de fuego para mantener el dólar calmo el año que viene, o si esperás algún cimbronazo en el medio de la campaña. A ver, los argentinos somos muy sensibles a lo que pasa con el tipo de cambio. Somos una economía, yo no digo una economía, muchas veces dicen, hay que dolarizar. No, la economía argentina está dolarizada de hecho. Los ahorros están todos en dólares y gran parte fuera de Argentina. Entonces, pensar en, ¿por qué voy a esto? Porque cuando se empieza a mover el tipo de cambio, inmediatamente profundizamos el proceso ese de dolarización. Entonces, primera cosa, el argentino siempre compra dólares. Segunda cosa, cuando hay incertidumbre, compra más dólares. Y los años electorales son años de incertidumbre. Tercer cosa, cuando se mueve el tipo de cambio, cuando se deprecia el peso, se demandan más dólares, porque la gente no sabe hasta dónde va a llegar el tipo de cambio. Entonces, lo primero es pensar que podés dejar que haya un salto del tipo de cambio para que después baje. Mi recomendación es evitar los saltos cambiarios. Ahora lo que vos me estás diciendo es, bueno, pero para evitar esos saltos cambiarios yo tengo que tener dólares para poder vender. A ver, yo creo que el Banco Central tiene reservas, después podemos discutir si las reservas son netas, son propias o no son propias, pero son dólares verdes que te sirven para intervenir en el mercado de cambio. Lo segundo que vas a tener, de nuevo, el niño posiblemente te ayude en los rindes y quizás incluso te ayude en el precio, porque lo que vemos, la imagen de la catarata del Iguazú, básicamente que Brasil se está inundando y siempre el niño genera exceso de agua en Brasil y en Argentina calor y humedad. Entonces a nosotros nos sube el rinde y suben los precios. Se habilita el oleoducto, vemos que va de Vaca Muerta a Punta Colorada, con lo cual casi que duplicamos la capacidad de exportación de petróleo. Vamos a importar menos gas, vamos a exportar más minerales, vamos a liquidar más rigui. Mi cálculo es que el año que viene, sobre este año, va a tener entre 10 y 12 mil millones de dólares adicionales de liquidación de divisas. Y si lo comparás contra 2025, donde la demanda esa llegó a 40 mil millones de dólares, una cosa extraordinaria, va a estar cerca de los 20 mil millones de dólares más de liquidación de divisas respecto de 2025. Entonces, yo creo que el Banco Central, entre estas reservas brutas, el potencial o la oferta de divisa,
tiene poder de fuego. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando vos tenés oferta, te sube la demanda, cuando sube la demanda la oferta se corre, entonces vas a tener que ver cuál es el buffer en esos momentos. Bueno, puede ser reservas brutas, Argentina tiene un repo con el Tesoro americano por $20.000 millones. Yo creo que si la idea del equipo de los hacedores de política económica es tener un tipo de cambio relativamente estable, tienen los instrumentos, ¿no? Fernando Marengo es economista jefe de Black Toro. Muchas gracias, Fernando, por esta nota. Te mando un abrazo. No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos a todos. Y Buen gracias fin de a semana. ustedes. Que estés bien. Bueno, interesante la mirada de Fernando. Para mí uno de los mejores economistas que hay en el mercado argentino. Trabaja con Ricardo Arriazu y siempre han acertado bastante a su mirada por lo menos de programa económico de este gobierno, ¿no? Sí, interesante sobre todo la última parte, que es algo que siempre interesa mucho, el tema de cuánto va a estar el dólar, donde no ven una suba. No venimos también de semanas de que el vocero dijo, bueno, se puede ir a 1800, digo que era un salto bastante importante. No terminó pasando. El equipo económico en este momento demostró que puede tener al dólar a 1500 y lo puede sostener ahí. Buena pregunta la tuya. Parecería que el año que viene podría sostener eso. Lo veremos con el paso de los meses. Así es. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Alerta en la City. La noche tan oscura y vos brillás. Dejaste fuertes marcas llenas de luz. Hoy cierro los ojos y vuelvo a sentir. Guardo un pedazo de historia en mi corazón. Laten momentos eternos que gritan por volver. Recuerdos felices me acercan a vos. No hay día que no piense en vos. Queda tiempo para encontrarnos otra vez. Tesoros que llevamos bajo la piel. Palabras que eran justas y hacían bien. Siempre respiramos la misma pasión. No hay día que no piense en vos. Queda tiempo para encontrarnos otra vez. Cicatrices de felicidad. Mis raíces saben que no te voy a olvidar. Estamos escuchando Eternos del Empleado del Mes, una banda que solemos pasar aquí en Alerta en la City. ¿Quién es el empleado del mes en tu empresa? ¿Dónde trabajas? Es muy difícil. Me estás poniendo en un compromiso. ¿Y en la tuya? ¿En las No, redacciones? Lo mismo. Yo. ¿Vos? Yo. El tipo es humilde, ¿viste? Sí. Con el fútbol, con el Con laburo. todo. La autoestima está. Después. La realidad es otra La cosa. realidad es otra cosa. En política también a veces el gobierno, bueno, a mí lo que me sorprendió desde que terminó el Mundial es todos los proyectos del gobierno que iban a entrar al Congreso, porque había un ímpetu reformista muy grande. Estoy hablando de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada,
que ayer se votó la media sanción en el Senado, pero con mucha dificultad. De hecho, se bajaron muchos capítulos, los más controvertidos, los más rechazados por la oposición y por los gobernadores. Pero después también hay un mega paquete desregulador de Sturzenegger, que va a reformar el mercado de capitales, la ley de fondos comunes de inversión, pero también que quiere poner impuesto a las ganancias a las cooperativas y que después quiere cambiar una ley que afecta a la industria del libro, también temas farmacéuticos. Bueno, como que toca casi todo, esas leyes ómnibus que después tienen muchos problemas porque se van desgajando y se van trozando dentro del Congreso, unas partes son rechazadas y otras no. Bueno, eso parece que habría quedado frisado, al menos por las versiones que están circulando en estos momentos. Luego la ley de reforma de la Carta Orgánica, es decir, un gobierno que terminó el Mundial y como que intenta impulsar una agenda legislativa muy ambiciosa, con mucha dificultad en el Congreso, porque es un gobierno que todavía no tiene mayorías. Sí, que ahora se lo vamos a preguntar al entrevistado, pero creo que el gobierno, tratando de aprovechar esta ventana de estos meses antes de el verano, de las vacaciones, y después ya que la agenda va a estar más dominada por lo electoral, ¿no? Entonces capaz tratando de meter ahora a ver si podía llegar y demostrando de que no está tan sólido. Digo, tuvo sus problemas y lo de ayer incluso pareció más una derrota que una victoria, más allá de que terminó pasando, porque es bastante diferente a lo que había iniciado y, como decías vos, también todo el tema de Sturzenegger que quedó frisado. Así que interesante ver este momento político del gobierno en el Congreso. Tomamos eso que dijiste recién para saludar a Ignacio Lavaki, analista político, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, pregunta obligada, comentario de Agustín de recién. ¿Victoria o derrota legislativa ayer con el tema de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada? A ver, yo diría que victoria pírrica, ¿no? Porque el gobierno dejó jirones en la negociación de esta ley, tuvo mucha dificultad para tratarla, tuvo que ir sacando capítulos de la ley para conseguir aprobar un procedimiento que dificulta la expropiación y que acelera los desalojos en un distrito sobre 24, ¿no? Porque digo, en las provincias no aplica el tema del desalojo express. Cada una se rige por su propio procedimiento. Entonces, donde perdió la narrativa, porque digo, el tema de la limitación a la compra de tierras por parte de extranjeros. Uno mira el resto de los países de la región y o no hay límites o son más laxos. El gobierno nunca lo supo explicar, ¿sí? Y se convirtió como una cuestión de soberanía. Digo, como decía Cardoso, ¿no? Gobernar es explicar, y acá les falló eso, ¿no? También una cuestión de timing. El día después del partido de Inglaterra, no estoy siendo original, pero pretendieron tratar este tema, ¿no? De la ley de tierras. Entonces, me parece que el gobierno sobrecargó la agenda legislativa. Vos mencionabas todos los proyectos de reguladores de Sturzenegger. Yo entiendo perfectamente la filosofía detrás de esos proyectos, más allá de que uno puede compartir o no. Pero digo, el gobierno no es un gobierno que tenga mayorías, ¿no? Digo, y me parece que está ese presupuesto dando vueltas en la cabeza de alguien, ¿no? Y entonces uno puede pensar, bueno, quiere instalar temas, dar batalla cultural a través de estos proyectos, o acelerar pensando qué puede pasar después. Me parece que toda esta agenda es muy endeble. O sea, primero le está generando muchos problemas a un gobierno que está no en el mejor momento en términos de popularidad. Entonces, si uno no está en el mejor momento en términos de popularidad, no tiene mayorías, sino que tiene un escudo legislativo fuerte, y mejor priorizar las batallas clave. Entonces, de todos los proyectos de Sturzenegger, yo diría que, y del gobierno, creo que el más relevante es el de la Carta Orgánica del Banco Central. No es que la aprobación de este paquete de regulador va a acelerar la inversión extranjera directa en la Argentina. Digo, puede mejorar en el largo plazo, y podemos debatir eso, algunas cosas, pero me parece mucho más prioritario la Carta Orgánica que esto, ¿no? Y encima le genera un costo en términos de opinión pública, le tensiona la relación con los aliados, y le deja la cancha servida a la oposición para que presente una cuestión como un tema de soberanía nacional. Bueno, claramente mejor esa agenda, aflojar. El Congreso está sobrecargado de temas en este momento, y en un mes y 7 días, 8 para ser exactos, va a estar presentando el presupuesto, ¿no? Entonces,
¿realmente se juega la suerte del gobierno en habilitar la creación de sociedades integradas por agentes de inteligencia artificial? ¿Va a implicar la desregulación para la venta de medicamentos de venta libre una baja de precio sustantiva? Yo creo que acá hay falta de estrategia, ¿no? Y falta de estrategia que cuando la popularidad está alta, bueno, estas cosas no, digo, como que no causan mucho daño. Ahora, uno está por entrar a una carrera electoral. Ya la política está en modo elección presidencial, ¿no? Digo, la ciudadanía no y los mercados tampoco. Pero en unos poquitos meses ya los mercados van a estar mirando el tema de la elección y la cuestión va a ser diferente. Entonces, en términos legislativos, el gobierno consumió un trimestre dedicándose a defenderlo a Adorni, ¿sí? Porque básicamente no podían sesionar porque se venía la interpelación a Adorni. Y ahora está consumiendo energía en proyectos que, insisto, más allá de sus méritos, no mueven el amperímetro, ¿sí? O si lo mueven en el largo plazo. Entonces, tal vez habría que fijar prioridades, o por lo menos eso sería, si yo fuera consultor, que no lo soy, de político, le diría, bueno, fije prioridades, vaya por ahí, ¿no? Estas pequeñas batallas lo están desgastando y no tienen nada que ver con la agenda, o sea, parece más una agenda de la cabeza del ministro de Regulación que una agenda que sintonice con las preferencias ciudadanas, ¿no? Y con los problemas de la ciudadanía. Y eso, yo creo que esa desconexión le está generando un problema al gobierno. Ignacio, este es un gobierno que ha endiosado al sector privado, a la desregulación, a la simplificación, a la liberalización. Casi lo contrario de lo que hizo el kirchnerismo, ¿no? Que en cierta medida endiosó al sector público. Te quería preguntar si todos estos problemas que tiene en el Congreso con proyectos de Sturzenegger, que son o rechazados o modificados o mutilados por el Congreso, si le hacen perder mística al gobierno libertario, su esencia. Yo no sé si le hacen perder mística, le hacen perder tiempo seguro y energía. Y le hacen perder el control de la agenda pública. Y es un gobierno que, en términos de narrativa, digo, con lo de la ley de tierras se dejó ganar el relato. Y era algo tan fácilmente rebatible, esta idea de, digo, hay un 5% de tierra en manos de extranjeros, ¿no? El límite es 15. Lo querían desregular totalmente, llevarlo a 25, que es el límite, si la memoria no me falla, en Brasil. En otros países no hay ningún tipo de límite, salvo lo que es la tierra en fronteras, ¿no? Entonces, tenían tantas cosas para decir y no dijeron nada. Lógicamente, cualquier gobierno que no tiene mayoría tiene que negociar y va a hacer esto de mandar proyectos de máxima con la idea de que haya cosas que queden en el camino y que se apruebe lo esencial. Ahora, si uno se desangra por aprobar proyectos que no... yo hubiera entendido más poner toda la carne al asador, y como lo hicieron, por la ley bases, por el paquete fiscal en el 2024, ¿sí? Por el presupuesto del año pasado, todo eso yo lo entiendo. Ahora, toda esta agenda, por muy interesante, yo no digo que esta agenda sea incorrecta, eso se lo dejo a otros que lo analicen, pero digo, uno tiene que priorizar cosas, tiene que fijarse, bueno, qué es esencial y sobre todo qué es esencial, qué va a quedar. Yo creo que hay algo que el gobierno no repara, que es que todo lo que hace, si no genera ganadores me refiero a ganadores tanto dentro del sector privado como dentro de la ciudadanía a pie. No genera ganadores y no está blindado legalmente, un cambio de gobierno, como ocurrió en 2019, se lo lleva puesto en menos de 6 meses. ¿Y por qué se lo lleva puesto en menos de 6 meses? Básicamente porque todavía existe en la Argentina una regulación de decreto de necesidad de urgencia que facilita al Ejecutivo modificar el statu quo en cualquier cosa menos 4 temas, básicamente a través de un decreto de necesidad de urgencia que
con una sola Cámara a favor queda firme, o si no, que directamente si el Congreso no trata, queda vigente, en un limbo, pero vigente. Entonces, la Carta Orgánica del Banco Central. Van a introducir este procedimiento para que sea más difícil echar a los directores del Banco Central. El proceso del juicio político, 2/3 de la mayoría de los presentes, 2/3 de los presentes de cada Cámara, que es el mismo procedimiento que tiene el procurador, que también se modifica por una ley simple, ¿no? Eso, un gobierno de otro signo partidario, y ya hemos visto expresiones al respecto, se modifica con un DNU si hay voluntad política de hacerlo. Entonces, si uno realmente quiere que parte de esta agenda quede, lo que tiene que hacer es atarse de manos y decir, bueno, vamos a modificar la ley de los DNUs y que sea mucho más exigente para cualquier gobierno, no para este. Pero bueno, los decretos de necesidad de urgencia son como el anillo de Sauron, ¿no? Cuando uno no lo tiene, dice hay que destruirlo, y cuando uno lo tiene es, como decía Gollum, my precious. Ignacio, hay algo interesante para pensar también es el gobierno, todo lo que dijiste de toda esta incomodidad del gobierno, de no poder llevarlo adelante, pero también del otro lado nadie pudiéndolo capitalizar, ¿no? Y tomo algo de esta mañana en Buenas tardes China, programa de esta radio a la mañana, que Agus Castro estuvo en San Cayetano, mucha gente quejándose del gobierno, pero también quejándose de la oposición, diciendo, no es como diciendo, bueno, hay alguien que capitaliza toda esta cuestión para para su partido, para su proyecto, para poder empezar a lanzarse. Entonces, el gobierno puede no estar teniendo victorias, pero tampoco hay del otro lado alguien que se lleve esa victoria, ¿no? Como que estaría vacante. ¿Qué ves desde ese lado también? Bueno, dos cosas, ¿no? Una, como dice un viejo refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y entonces, Milei puede ser ese tuerto, por llamarlo de alguna manera. Lo segundo es que, evidentemente, en el peronismo es como que está pasando algo muy extraño, que es que el peronismo nunca ha tenido una menor cuota de poder institucional en toda su historia, salvo los 17 años de proscripción, ¿no? Y la dictadura. Pero del 83 a la fecha es el momento que tiene la menor proporción de banca del Senado, ¿sí? El Senado era el bastión del peronismo en el Congreso. Maneja solo 6 provincias, ¿sí? Nunca ha gobernado tan pocas provincias, aunque hay 2 provincias que son kirchneristas, están gobernadas por radicales, ¿no? Milei viene del radicalismo, y Elías Suárez, que es el gobernador afín a Zamora, en Santiago del Estero, también viene del radicalismo. Solo 6 provincias en manos del peronismo. Debería haber un hambre de poder tremenda que dijera, a ver, el gobierno tiene la aprobación cayendo, ¿sí? Nada garantiza que tenga la reelección asegurada. Y uno ve esta interna, yo veo dos cosas. Uno, una interna feroz entre gente que piensa igual. Con lo cual, si la gente piensa igual y la interna es feroz, la disputa es por poder, ¿no? Como lo dijo Máximo Kirchner en el programa de Alejandro Berkovich hará 10 días, ¿no? Que él no tenía diferencias ideológicas con Kicillof. Bueno, si no son ideológicas, la diferencia es por cargos. Y lo otro, que a mí me parece un poquito más problemático, es que el peronismo es como que sigue todavía metido en una crisis de liderazgo que arrancó el 10 de diciembre de 2015, ¿no? O sea, el 2019-2023 disimuló un poquito eso, pero es como la larga agonía de la Argentina kirchnerista, ¿no? Entonces es como que no puede salir de ahí, está como en un loop. El peronismo, si algo tenía, era flexibilidad ideológica que le permitía ir de derecha a izquierda sin mosquearse, ¿no? Y por ahí la misma persona, ¿no? Pocos lo recuerdan, pero Parrilli, ¿sí? Fue el miembro informante de la privatización de YPF en el Congreso, ¿no? En el año 93, y en el año 2012 integraba un gobierno que expropió el 51% de las acciones de YPF, ¿no? Entonces, y nadie se inmutó por eso, ¿no? Entonces, eso me parece que lo perdieron y se convirtieron como una especie de opción de izquierda latinoamericana, nacional y popular. Y eso le resta capacidad de atraer votantes, ¿no? Entonces tiene un nicho muy importante de votantes, claramente en las zonas más golpeadas por la actual política económica, el AMBA claramente, pero después le cuesta mucho crecer fuera de esa área y le va a costar mucho crecer en áreas que eran como bastiones donde el peronismo arrasaba, como el NOA, por ejemplo, o el NEA, pero el NOA sobre todo le va a costar, yo creo, por
porque son las zonas que se benefician de algunos de los proyectos de Milei. Digo, el RIGI claramente tiene beneficiada al eje de la Ruta 40. Entonces ahí tal vez le cueste mucho crecer, y entre que siempre le costó mucho el voto de la zona central del país, hay un problema, y es un peronismo que no renovó. O sea, tiene una crisis de liderazgo y no tuvo una renovación como la de los 80. Ignacio Lava, que es analista político. Ignacio, muchas gracias por esta mirada. Nos parecía importante hacer una conclusión y un análisis de lo que pasó en el Congreso ayer y lo que está pasando en la política. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Lo mismo para ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada porque es un gobierno que yo siempre digo, me parece que tiene un ímpetu reformista que excede su capacidad política, por lo menos eso se ve en la política. Sí, y del otro lado me quedo con algo que, para pensarlo, ¿no? Falta como hambre de poder del otro lado, es como quién se mueve para capitalizar esto. El otro día, alguien que mueve mucho ahí, que una persona que capaz no está para gobernar más, pero que tiene ese hambre, Pagni lo dice en todos sus editoriales los lunes, es Massa, ¿no? Y digo, bueno, por lo menos, después no digo que sea bien que él llegue a pero por lo menos alguien que intenta moverse, y digo, ¿quién quiere agarrar esto? Y parece como que del otro lado falta, ¿no? Es un poco de hambre a decir, bueno, vamos a aprovechar esto para llegar nosotros. Sí, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. En Puerta 18, los jóvenes aprenden arte, robótica, programación, marketing digital y muchas otras áreas que los preparan para el futuro. Hace 18 años abrimos oportunidades para que descubran su talento y su futuro. Puerta 18, educación gratuita en tecnología. Para conocer más, ingresa a www.puerta18.org.ar o nuestro Instagram @puerta18. Con Movistar Fibra podés disfrutar de todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo sin lag ni microcortes. Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viaja. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Ya van como 5 días que no sé nada de vos. Todo más raro que el clima. Pasamos el golpe del frío al calor. No es que no quiera escribirte, pero no puedo pedirte algo que no te salga del corazón. A ver si puedo calmar mis expectativas. Y si el ego me grita, dejarlo gritar. No es que no quiera llamar. Hay mucho problema con el tema de mora, morosidad. Lo venimos contando acá en Alerta en la City con el tema de los créditos, tanto en bancos como en fintech. Pero esta semana alguien del mercado financiero me contó algo que me interesó. Me dijo que hay aplicaciones de delivery, entre ellas Pedido Ya, Rappi, bueno, hay varias, pero Pedido Ya lo hace, que otorgan créditos a
comercios con los que trabajan y también a repartidores. Y lo que me contaban que era interesante es que hay muy baja morosidad en los créditos, por ejemplo, a comerciantes. ¿Por qué? Porque se lo cobra la plataforma en base a las ventas y la facturación que tiene en la plataforma de ese comercio, con lo cual es casi imposible de que haya mora, salvo que el comercio cierre. Exacto. Me pareció muy interesante eso. ¿Vos, Agus, tenés datos? Sí, tengo datos que lo estuvimos preguntando. A esto se lo conoce como finanzas embebidas y cada vez se va a ver más en la región. Es cualquier empresa que tenga muchos usuarios que pueda convertirse en una financiera de esos usuarios porque básicamente tiene sus datos, ¿no? Entonces sabe cómo trabaja, sabe cuánto vende, entonces se llama finanzas embebidas, ¿no? Es algo que no venía financiero y le agrega la pata financiera. Y preguntamos en pedido ya para chequear esta información y nos comentaron que sí, que bueno, ellos ofrecen crédito del 2022 y que gracias a la competitividad, al diseño que tiene, más del 90% de los repartidores que accedieron a un crédito con la plataforma cumplieron con el mismo en tiempo y forma y 9 de cada 10 volvieron a solicitar uno nuevo. Y algo interesante es los montos. Si bien no nos dicen los montos exactos, lo que sí dicen es que los créditos se otorgan a plazos de hasta 6 meses y la cuota no puede superar el 30% de sus ingresos mensuales en la app. Es decir, ellos no le dan algo que después te coma todo tu ingreso entero en la aplicación. Te dan hasta un monto. Claramente son esto que se llama finanzas embebidas, se va haciendo a montos chicos. Mercado Pago hace lo mismo, digo, cuando uno pide un crédito o un préstamo en Mercado Pago, al principio te dan algo chiquito y después vos lo vas aumentando, pero bueno, es una forma para quienes no están en el sistema financiero tradicional poder acceder de a poco a cierto crédito. En el caso de los repartidores, entiendo que para, no sé, o comprar una nueva moto, o para arreglar la moto, o en el caso de los comercios, para poder, no sé, si vos tenés una pizzería, comprar un horno nuevo y poder generar mayor producción. O hacer una reforma en el local. Exactamente, hacer una reforma para ampliar y recibir a más gente. Nada, es algo interesante. Vos me lo mencionaste, pedimos los datos, estaban ahí. Y viene muy fuerte finanzas embebidas. Todo lo que sean supermercados, plataformas, todo lo que tenga mucha gente atrás utilizándolo, son espacios donde se le puede ofrecer financieramente a esos usuarios para acceder a crédito en un sistema que antes no existía, básicamente. Con esto cierro, ¿sabes? Alguien que sabe mucho de finanzas embebidas, ¿qué me dijo sobre quiénes podrían darlo? A ver. Los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol, sí. Clubes de fútbol, sí. Vos sos socio. Tenés una cantidad de socios, ponele 60.000, 80.000 socios. Lo más lógico del mundo es que le ofrezcas otros productos. Y finanzas embebidas podría ser un producto porque esos socios o abonados, si querés, mes a mes pagan, con lo cual vos ves el flujo de dinero que ingresa, cuál es su comportamiento, cuántas veces va a la cancha, qué consumos te produce. Es una variante que, si bien no es una empresa, son organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, podrían implementarlo. Son espacios donde se generan data, y la data de acá a futuro va a ser lo más importante para todo. Entonces, quien tenga información, quien tenga datos, puede brindar servicios, en este caso financieros. Así es, bueno, de esta forma llegamos al final de Alerta en la City. Nos pueden ver por Radio LED siempre de 10 a 11 los viernes y también en nuestro canal de YouTube. En YouTube, en Instagram, en Alerta en la City encuentran todas las entrevistas y nos siguen ahí, suscríbanse que nos viene bien. Dale, nos vemos el próximo viernes, que tengan buen fin de semana. Buen fin de... Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos. Somos radio en vivo. Somos podcast.